Hola a todos y a todas, nos volvemos a encontrar de este modo virtual, esta vez para presentar un panorama general del paradigma comunicacional de los estudios del lenguaje, es decir, aquellos enfoques teóricos que focalizan en el lenguaje en uso, concentrados en la unidad 5 del programa. Bueno, la unidad 5, que se denomina pragmática y discurso, tiene algunas cuestiones que vamos a abordar desde estas clases virtuales y otras que quedarán para cuando ustedes estudien para el examen final la materia. ¿Cuáles son los contenidos de la unidad 5? Por un lado tenemos estas perspectivas teóricas analíticas, que es lo que trataremos de ver en la presentación, ¿no es cierto?, de los estudios del discurso. La teoría pragmática, es decir, las teorías pragmáticas que hacen hincapié en ese carácter performativo del lenguaje, para el cual decir es hacer. Y por otro lado, las teorías enunciativas, el enfoque enunciativo, que se basa en la propuesta del artículo de Benveniste, que ustedes tienen como lectura obligatoria de esta unidad, que se denomina el aparato formal de la enunciación. Con ciertas categorías, nosotros vamos a profundizar más tal vez en deícticos y modalidades, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, una manera de ver lo comunicativo desde una competencia, desde dos vertientes, ¿no? La anglosajona, en la que no nos vamos a detener demasiado, desde la propuesta de Hymes, la etnografía del habla, y por otro lado, desde Bourdieu, con su teoría del mercado lingüístico. Recordemos lo visto en la unidad 1 acerca de los paradigmas de estudios lingüísticos. Vimos dos grandes líneas paradigmáticas en términos de Parrett, una que se centra en la función representativa del lenguaje, el lenguaje en relación con un contenido al que representa, ese contenido generalmente es el pensamiento, ¿no? Y desde sus dos enfoques, por un lado el modelo cuyo mentor es Saussure, el estructuralismo, y por otro lado Chomsky con su propuesta generativista, ¿no? Y la otra línea paradigmática, la que nos interesa en este momento, la que nos interesa en esta presentación, focalizada en la función comunicativa. Este eje paradigmático lo encontramos en Wittgenstein, para quien el lenguaje se presenta como forma de vida, como un hecho social, cuyo exponente se da en el lenguaje ordinario, el de todos los días. Para Wittgenstein, el lenguaje es como una ciudad antigua, sin planificación, donde lo nuevo va rodeando lo viejo. No es algo geométrico, no es una estructura acabada. Es abierto, heterogéneo, diversificado como todas las prácticas sociales. Las ideas de Wittgenstein, desde la filosofía del lenguaje, dieron lugar a lo que se llamó la teoría de los actos de habla. En el itinerario fundacional que estamos recorriendo, un elemento clave fue esta teoría de los actos de habla, cuyo primer desarrollo estuvo a cargo de Austin, ¿no?, cuando se propone como objeto de análisis la significación. En esta propuesta, lo fundamental es que en el proceso de significación no está en la conexión del significante con el significado, ni la manera en que se elabora el significado. La cuestión entonces no es ni cómo se reproduce el signo, ni cómo se codifica, ni cómo se decodifica. Cuestiones que siempre están presentes en los debates típicos de la lingüística tradicional. Lo importante para Austin es
cómo se habla, y hablar es una acción equivalente a cualquier otra. Por lo tanto, está regulada del mismo modo en que están reguladas todas las acciones de los individuos. Cuando hablamos, no estamos expresando un significado, sino que estamos haciendo alguna cosa. Por otro lado, también, digamos, en esta misma línea y en relación con estos estudios que se desarrollan, que tienen que ver con la lengua en uso, tenemos que mencionar de una manera muy general los estudios del discurso, que como disciplinas son relativamente recientes y surgen en el marco de la crisis del paradigma estructuralista en las ciencias sociales. No es muy fácil determinar su origen, ¿no? Porque en realidad son el resultado de la concurrencia de diversas perspectivas sobre los fenómenos estudiados. Para poder enmarcar la presentación del lenguaje en el seno de las ciencias sociales y humanas, y más en concreto en las herramientas analíticas como por ejemplo el análisis de discurso, es necesario explicar lo que se llamó el giro lingüístico. No es un hecho puntual, sino algo que va tomando forma y que tiene diversas modalidades a medida que se fue desarrollando, ¿no? Y es clave el giro lingüístico no porque plantee que el lenguaje es importante o porque postule que la mayor parte de las acciones humanas son lingüísticas o, como dice Wittgenstein, porque todo es lenguaje, sino porque resulta fundamental, digo, porque opone el lenguaje cotidiano al lenguaje científico, especializado y formal. Y genera la pregunta sobre si hay o no hay que elaborar un lenguaje propio para poder explicar cómo es el mundo. Esta propuesta viene a ser la antítesis de lo que han incorporado el estudio del lenguaje otras perspectivas en ciencias sociales y humanas, como por ejemplo el positivismo. Lo que se plantea es si el lenguaje explica la realidad, si da cuenta de ella, si la reproduce. Entonces, no es solamente por el interés en el lenguaje. Este giro fue un giro en el sentido de que supuso un cambio por su pregunta acerca de si el lenguaje cotidiano es suficiente para explicar el mundo. Richard Rorty, en 1967, es el que le da el nombre a ese movimiento, ¿no? a este debate que se da entre los 60 y los 70, ¿no? Y cuestiona ese hecho de construir un lenguaje formal para dar cuenta del mundo, un lenguaje tan alejado del lenguaje cotidiano. Entonces, a partir de estas ideas, se dignifica el lenguaje cotidiano, podemos decir, y se va a convertir en el único lenguaje posible, y también se va a rebajar el lenguaje formal al espacio del lenguaje cotidiano. Esto va a tener consecuencias importantes en tanto se abren puertas en dos dimensiones fundamentales. Una, convertir el trabajo de la ciencia en una práctica social más. Otra, la fundamentación epistemológica de la ciencia social crítica, que es lo antirrepresentacionista de Rorty. Este antirrepresentacionismo va a deslegitimar la labor de construcción de los lenguajes formales como la mejor manera de dar cuenta de la realidad y poner esa acción en el lenguaje cotidiano. Entonces, además, fundamental también para las ciencias humanas y sociales, otra cuestión
dada por el giro lingüístico es que se dignifica también la acción social. ¿Por qué? Porque da la posibilidad de pensar toda acción humana en el mismo plano. ¿De qué manera? Simplemente considerando que no hay operación de habla que no sea una acción en sentido estricto. Entonces podemos decir que en las investigaciones del lenguaje se produce un desplazamiento desde el estudio de las ideas realizado por medio de un discurso mental de carácter privado, de introspección, hacia el estudio de los enunciados lingüísticos, públicos, objetivados, para dar cuenta de su estructura lógica. No es dentro de nuestra mente donde tenemos que mirar para saber cómo pensamos, sino debemos mirar hacia nuestros discursos. Como dice un filósofo del lenguaje, Hawkins, en su texto, en 1975, en su texto ¿Por qué el lenguaje le importa a la filosofía? ¿No? Él dice, un Descartes jamás hubiera pensado que una teoría es un sistema de enunciados. Bueno, desde el punto de vista lingüístico hay por lo menos tres factores claves en la conformación del discurso como objeto de análisis. Uno es el abandono de la oración como unidad de análisis. Un modelo teórico, el de Harris, propone su teoría a analizar encadenamientos de enunciados y no el funcionamiento interno de la oración, ¿no? Más allá de lo que se puede haber criticado este modelo, tuvo impacto en el análisis del discurso y fue fundamental para lo que se denominó después en el área anglosajona la gramática textual y la lingüística de texto. En segundo lugar, la redefinición del sujeto, ¿no? Las perspectivas que se abrieron con las investigaciones de Benveniste sobre cómo la subjetividad se encuentra lingüísticamente, ¿no? Y el aparato formal de la enunciación, es decir, la lengua que es apropiada por un sujeto de la enunciación que pone sus marcas y da cuenta de esa subjetividad, fueron centrales, ¿no es cierto?, para entender la lengua como un sistema de signos que solamente puede ser aprendido en relación a determinados parámetros situacionales o a una determinada enunciación. Otros autores también que siguieron en la misma línea fueron Ducrot, Todorov, ¿no? Piaget y quien sistematizó, digamos, estos recursos enunciativos del lenguaje, Kerbrat Orecchioni. Y en tercer lugar, la preocupación por el uso del lenguaje en la comunicación. A partir de los trabajos de Jacobson, la comprensión del lenguaje y también de la naturaleza comunicativa de los signos fue la problemática central desde distintas disciplinas, como la semiología, la sociolingüística y la etnografía del habla o de la comunicación. Desde la filosofía, desde el campo de la filosofía, también se pueden reconocer tres acontecimientos que tienen que ver con la constitución del análisis del discurso. Por un lado, la pragmática y la teoría de los actos de habla, ¿no? Ya mencionamos a Austin, ¿no? Hay una serie de conferencias de Austin que se reúnen en cómo hacer cosas con palabras, así se llama el libro, donde aparece el carácter performativo del lenguaje. Es decir, el uso del lenguaje no consiste simplemente en decir, sino que también es hacer, tiene una dimensión de acción. Su teoría la continúa Searle, quien fue el que denominó teoría de los actos de habla.
En segundo lugar, otro acontecimiento importante desde el campo de la filosofía es la perspectiva arqueológica de la mano de Foucault. Michel Foucault desplaza el interés de la historia de las ideas al campo de los dispositivos de enunciación. En su arqueología del saber, ¿no?, da una serie de conceptos clave como formación discursiva, práctica discursiva, dispositivo, de las cuales se apropiaron los analistas del discurso. Y el tercer acontecimiento importante es lo que desarrolla el grupo denominado Círculo Bakhtin, el principio dialógico, fundamentalmente en dos de sus mentores, ¿no?, Voloshinov y Bakhtin, establecen la naturaleza social del sentido lingüístico aproximadamente entre 1920 y 1930. Es decir, nuestros enunciados son vistos como ecos de otros enunciados. Nunca están aislados, están siempre situados, no existen las palabras neutras. Estas ideas desde un principio dialógico permitieron comprender la función comunicativa como algo inherente al lenguaje, lo cual implica la imposibilidad de estudiarlo fuera de su contexto social, fuera de su uso. Relacionado a este principio dialógico también se encuentra el concepto de género discursivo, es decir, la idea de que cada esfera de la actividad humana configura conjuntos de tipos de enunciados más o menos estables que constituyen géneros discursivos. Central el concepto de género discursivo para el análisis de discurso. Durante la década de 1970 se conforman las dos corrientes principales de análisis del discurso hasta hoy, ¿no? Por un lado, la Escuela Francesa de Análisis del Discurso y por otro, la llamada análisis crítico del discurso. Las dos son distintas en términos metodológicos, ¿no? En cambio, tienen algunos presupuestos básicos que comparten acerca de cómo definir el objeto discurso como una articulación que es compleja de una superficie lingüística o textual con las condiciones extralingüísticas que la hacen posible. ¿Esto qué implica? Que no se puede realizar un análisis discursivo de un texto sin analizar su contexto. Y la idea de contexto es algo laxo, ¿no?, que solamente puede ser definido en función de los objetivos de la investigación, desde el punto de vista de las distintas teorías de ciencias sociales que intervienen en ellas, ¿no? Y ese es el verdadero desafío epistemológico y metodológico que plantea el análisis del discurso: construir un objeto que tiene una materialidad lingüística y esa materialidad no tiene que borrar su materialidad sociohistórica, y a su vez definir una metodología que no privilegie un aspecto sobre otro. Bueno, para terminar, tenemos un cuadro donde vemos cómo cada perspectiva teórica, de acuerdo con el marco interpretativo que le da esa materialidad sociohistórica al texto, va a definir cuáles son las propiedades relevantes del contexto de un discurso. Entonces, por ejemplo, tomemos Himes, desde la corriente anglosajona de la etnografía del habla o etnografía de la comunicación, sostiene que para que la comunicación sea integral es necesario dominar la lengua, no solamente conocer su gramática. Este dominio supone una capacidad de contextualización, adecuar el discurso a la situación en que lo produce. Esto supone un conjunto de conocimientos, además del conocimiento intuitivo de la gramática, que
denomina competencia comunicativa, digamos, además de ese conocimiento lingüístico, una competencia comunicativa. Entonces, un análisis discursivo desde esta perspectiva de la etnografía de la comunicación va a considerar como unidad de análisis un evento comunicativo, que podría ser una conversación entre determinados individuos, y que se puede caracterizar desde su modelo llamado speaking, ¿no? Que es un acróstico, que cada letra de la palabra speaking implica un componente fundamental necesario para poder estudiar este evento. La S situación, la P participantes, la E de end finalidades, la A de secuencias de actos sería en inglés, ¿no? La K clave, la I instrumentos, la N normas, la G de género discursivo. O para poner otro ejemplo, la Escuela Francesa de Análisis de Discurso tiene como unidad de análisis, siguiendo a Menguenot, el dispositivo de enunciación que vincula dialécticamente, no como un presupuesto causal, una serie de regularidades lingüísticas y textuales con determinados actores y prácticas sociales. Entonces, la determinación de las propiedades relevantes de dichas prácticas para la formulación de los textos va a constituir la descripción de lo que serían las condiciones sociohistóricas de producción. El objeto del análisis del discurso va a estar configurado por la relación sistemática entre esas condiciones y el conjunto de textos producido a partir de ellas.